El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, está con nosotros vía telefónica. Buen día, ministro. Desde los estudios lo saludamos Eduardo y Lourdes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, haciendo el seguimiento minucioso, bueno, de alguna manera como lo vienen haciendo ustedes también, ¿no? En los reportes diarios, y alerta el incremento de las últimas semanas, pero a la vez se empezó a mesetar, se puede decir, en los últimos días ese incremento. Sí, seguimos observando en lo que va de esta semana, a diferencia de las 3 semanas anteriores, que había habido un crecimiento muy fuerte de casos, y que además hay que decir que era un crecimiento distribuido de forma bastante homogénea en el territorio provincial. Es decir, como que uno no veía un municipio estallado, por ahí aparece alguna situación que se acelera en un municipio, y nosotros tenemos un sistema de fase que automáticamente restringe la circulación, pasa de fase 5, fase 4, fase 3, con lo cual generalmente se han venido corrigiendo bien eso, sobre todo en los municipios del interior, y sí, observamos ese crecimiento de 3 semanas, y hace una semana que, por supuesto, esto hay que seguirlo, pero que los indicadores dejaron de crecer, es decir, no tenemos todavía el inicio de un descenso marcado de casos, pero dejó de crecer a la velocidad que lo venía haciendo. Y eso sobre los 4 indicadores que estamos siguiendo en forma más minuciosa, porque son los que realmente representan más fielmente lo que va pasando con la transmisión de casos. Bueno, eso nos está dando esa realidad. Ministro, ¿y usted a qué lo atribuye? Lo que se experimenta en esta última semana, a que nos vamos alejando, por ejemplo, de lo que fueron las fechas de las fiestas, Navidad, Año Nuevo, encuentros sociales de fin de año y demás. Sí, yo creo que hacia fines de diciembre todos nos relajamos un poco, digamos, incluso todos los sectores de la sociedad que se venían cuidando bien, que son la mayoría, algún grado de relajamiento, algunos por las fiestas, otros por el cansancio, otros por la expectativa de la vacuna, o un poco de cada cosa, otros porque han creído que ya fin de año era acaso fin de pandemia, no sé, como una sensación que se instaló, un cierto desahogo también de la sociedad que necesitaba por ahí tener un poco más de posibilidades de verse. La fiesta fue muy propicio. Yo creo que se juntaron varias cosas, pero que ha quedado marcado en la impronta de la gran mayoría de la sociedad el tema de los cuidados. Y nosotros, por ejemplo, tenemos indicadores de otro tipo que nos dicen que la gente tiende a cuidarse. Por ejemplo, en la costa, el 82%, nos decían los intendentes, de las casas alquilables están alquiladas, es decir, por arriba a veces de la media, pero los hoteles están vacíos. Entonces uno lo que piensa es, si alguien, encima están cobrando fortunas por esos alquileres de esas casas, si alguien hace tremenda inversión para después dilapidar esto haciendo macanas en la playa, en realidad no sería coherente, porque yo he recorrido, todas las semanas vamos a la costa 2 días, y hacemos la conferencia de prensa de la costa, pero además he recorrido estas últimas semanas una infinidad de playas, hablando con nuestros agentes sanitarios en cada playa, hablando con la gente y viendo la disposición, y la verdad que la diferencia de la última semana con los días anteriores fue notable. Fue notable en el comportamiento que se veía, las burbujas en la playa, la mayor parte de la gente con su barbijo. Es decir, pareciera, esperemos que sea así, como que después de ese pequeño, no tan pequeño relajamiento de fin de año, subimos la guardia. Subimos la guardia, y eso se está empezando a manifestar en los números. Ojalá sea ese el diagnóstico. Ojalá que empiece a bajar, no solamente que se amesete el aumento, ¿no? Ministro, a ver, una de las frases que quedó resonando en las últimas horas tiene que ver con un supuesto, hablando de la vacuna Sputnik V, recordemos, están ansiosos de recibir la segunda dosis, pero también las nuevas vacunas que vendrán en enero y febrero. Elisa Carrió dijo que esto en realidad no tiene información, que hay blancos sin llenar, y habló específicamente de un negociado, una imposición de Cristina Fernández de Kirchner con los rusos. ¿Qué opinión le merece?
Y que entramos en año electoral y Elisa Carrió y toda esa gente de la coalición cívica, la única campaña política que saben hacer es el denuncismo. Entonces coincide exactamente con que tienen que empezar a hacer campaña política. Como no se les va a caer una sola, pero ni media idea de nada, entonces lo único que saben hacer es salir a hacer denuncias falsas, lawfare. No sé si creerán que todavía eso es efectivo, por ahí sí, yo espero que no, pero es lo único que saben hacer. Está absolutamente descalificada la doctora Carrió para opinar sobre estas cosas porque no entiende nada. Ministro, a ver, por supuesto, rescatando su optimismo respecto de la última semana, ¿no? Que la tendencia tiende a descender paulatinamente, y lo que usted está viendo en la costa, con los cuidados de la gente y demás. Usted sabe que es natural que si se hablan de más restricciones y esto, digamos, no se sostiene, la gente piensa en que no va a poder ir a trabajar, que no se va a tener dificultades para producir, para comercializar y demás. ¿En qué medida ustedes piensan hipotéticas restricciones que no afecten el mundo del trabajo y, claro, la manutención de la gente, que resulta vital en estos tiempos? Mire, hay una cuestión que creo que la sociedad, o gran parte de la sociedad, comienza a comprender. Con cuidados se pueden hacer un montón de cosas. Sin cuidados, esas mismas cosas no las podemos hacer. Es decir, perdemos la posibilidad de hacer un montón de cosas por no tener los cuidados para hacerlas. Es decir, que está en manos también, en cierta manera, y creo que una parte de la sociedad lo comienza a entender. Si respetamos las medidas de cuidados, podemos hacer un montón de actividades. Si no las respetamos, nosotros mismos atentamos contra la posibilidad de hacerlas. Claro. Así que creo que esto empieza a penetrar, y además, penetrar así en la conciencia de la gente, pero además, el que haga macanas va a tener que pagar 3,5 millones de multas. Yo no sé si ya empezaron, van a empezar a caer esas multas, claro. Y ya se han determinado lugares donde se infringieron normas y se reciben las multas de 3,5 millones de pesos, claro. Y hay alguien que dice que la víscera más sencilla es el bolsillo. Por el otro lado también les va a caer una demanda judicial. Es decir, me parece que tenemos que cuidar entre todos lo que hemos logrado, claro. Y así vamos a evitar tener que caer en mayores restricciones. Sí. Si nosotros ahora, con esto que hemos hecho, vemos que comienzan a descender los casos y empezamos en un camino de descenso de casos, no necesitaremos más restricciones. Bueno, esperemos que así sea, porque Francia acaba de determinar que el toque de queda en todo el país desde mañana rige desde las 6 de la tarde, como para tener comparaciones, ¿no?, de países que están... Obvio, pero recordemos una cosa, que sí. lo que en nuestro país esto está pasando en la época donde el virus tiende a bajar. Exacto. Su nivel de contagio. Claro. Por eso que nos preocupamos tanto. Esperábamos esto para cuando comenzara el frío. Claro. Si logramos bajarlos entre todos y en estos 3 meses le damos mucho lugar a la vacunación, entonces vamos como corriendo a la circulación viral del virus, restringiéndola cada vez más. Va a ser una batalla entre cuidados por un lado y vacunación por el otro, y circulación de virus por el otro. Tenemos que tratar de ganar esa batalla. Sí. Ministro, estamos pensando ya en lo que va a ser la campaña de vacunación. Una de las más tal vez prolijas es la de la provincia de Buenos Aires, con el registro, con la preinscripción. Varios sectores lo destacan. Y a la vez las clases presenciales, que el cronograma indica que en la provincia sería el mes de marzo. ¿Tienen fecha o un esquema en cuanto a prioridades para los docentes? Y sobre todo sobre el tema, ¿usted cómo ve el escenario de las clases presenciales? Bueno, ayer nuestro gobernador decía claramente, ¿no es cierto? Axel decía claramente que nosotros vamos a comenzar las clases con niveles de presencialidad cuando estén dadas las medidas de seguridad. Sí. Las medidas de seguridad es tener vacunados a docentes, auxiliares que deban concurrir a clases presenciales, y tener vacunados los grupos de riesgo de los familiares de los chicos que vuelven a sus casas y pueden eventualmente contagiar. Así que hay que avanzar en ese requisito, por un lado, y por el otro lado vamos a estar tomando una serie de medidas de seguridad. Ahora, si logramos avanzar bien enero, febrero, marzo con la vacunación, esos objetivos son alcanzables, pero se necesita
ese requisito, ¿no? De poder garantizar la seguridad para los familiares de los chicos que eventualmente tengan comorbilidades o tengan riesgo y los docentes. Claro. Ministro, ha sido muy amable, gracias por este rato, ¿eh? Un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, en Las Primeras Noticias.